Qué bueno es el Señor. Él es el que nos da la fuerza para seguir. Mis amados hermanos, la semana pasada hablamos de que Jesús es Rey, siervo, hombre y Dios. Y lo sabemos bien, que en su divinidad el Señor, aun cuando es hombre, no deja de ser Dios. Y aun cuando Él pide al Padre, ruega al Padre para que envíe el Consolador, también es parte de esa Trinidad, el Espíritu Santo, que no le quita, ni es más grande ni es más pequeño, es Dios, es su Espíritu también en nosotros. Y Jesús oró, rogó al Padre para que enviara el Consolador, para que no estuviéramos solos, para que el Espíritu Santo nos redarguya, nos dirija, nos conduzca a esa verdad eterna que es en Cristo Jesús. Jesús hizo la parte más difícil, cosa que nosotros no podemos hacer. Jesús, aún estando con sus discípulos, les decía, si uno les pega en la mejilla, pongan también la otra. Y eso es bien duro. Y no es algo físico. Es que si alguien les hace un daño, no lo tomen en cuenta. Esperen que esa persona probablemente quizás les va a volver a hacer otro daño. Como cuando el Señor les decía, si alguien les obliga a caminar 1 milla, vayan con él 2. Si les obligan a caminar 1 milla. O sea, no estamos caminando con nuestra voluntad, sino que nos están obligando. Pero aún en ese momento, traten de caminar con alegría, con gozo. Y si les dijeron 1 milla, vayan preparados para caminar la 2ª milla. Y de eso se trata lo que el Señor nos manda. Jesús es Rey. Él es nuestro amado. Él es nuestro Señor. Él es nuestro todo. No nos hace falta nada. Estamos completos en Cristo Jesús. El sacrificio que Él hizo, no solamente lo hizo por unos pocos, lo hizo para todos. Porque ese es el punto donde habla el Señor a través de su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó lo que más amaba, entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo creo. Yo lo creo. Y es así. Ahora, quizás traigo más preguntas que soluciones, pero ustedes me van a ayudar. Y la primera pregunta es, ¿eres discípulo de Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? Cuando el Señor habla de que debemos de tomar la cruz, el Señor nos está diciendo, toma tu cruz y sígueme. El Señor nos está diciendo, toma, no dejes nada, toma tu cruz, sígueme. Señor, pero es que soy pecador, sígueme. Señor, es que soy mentiroso, sígueme. Señor, es que me gusta hablar de los demás, sígueme. Señor, es que tengo que hacer algo importante antes de seguirte. Pero el Señor, su palabra siempre es, sígueme. Toma todas esas cositas que tú no puedes dejar y en el camino con el Señor las vas a ir abandonando. Con el Señor, si somos mentirosos, dejamos esa carga de la mentira.
Si con el Señor, si antes de llegar al Señor éramos tramposos, con el Señor dejamos de ser tramposos. Ya no queremos hacer trueques, ya no queremos hacer cambalaches, porque estamos con el Señor. Y el Señor no tiene pensamientos de maldad, sino de bienestar para cada uno de nosotros. Quiero invitarlos al pasaje que leímos hoy, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. La palabra del Señor nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, reconociendo, Señor, que tu palabra es poderosa, es ungida, es transformadora, y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones, transformando, redarguyendo nuestras vidas, cambiando, Señor, aquello que hace falta cambiar en nuestras vidas. Y por sobre todo poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros y ayúdanos a poder comprender tu palabra, que sea expuesta de una manera sencilla donde todos seamos edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eres discípulo de Cristo y ahora nosotros vamos a ir viendo por qué esa pregunta. Yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Soy discípulo? El Señor nos pide en su palabra que hagamos discípulos semejantes a Cristo, que presentemos, está diciendo el Señor, presenta el Evangelio según el ejemplo de Cristo Jesús. Que hagamos discípulos semejantes al Hijo de Dios, semejantes a Cristo Jesús. No está diciendo la palabra, hagan discípulos semejantes al pastor. No, de ninguna manera. El ejemplo más grande y mayor que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Y de Él tenemos que aprender. Si Él dice que es manso y humilde, y nosotros no lo somos, aprendamos de Él. La Biblia nos dice que tenemos que ser tardos para hablar. Y eso es parte de lo que el Señor nos da en su sabiduría. Porque no podemos sacar a flor nuestras emociones. Nos dicen algo y ¡pum, pum! Ahí. Y después venimos a pensar, ¿qué hice? ¿Por qué lo dije? No lo hubiera dicho. Porque nos dejamos ir por nuestras emociones. Deme un ejemplo de eso. Pedro era un hombre emocional. El Señor Jesús está hablando, tengo que ir a Jerusalén y voy a morir. Ah, no. Pedro le dice, Señor, ven para acá, mira, te voy a contar algo. El mundo es tan grande y podemos irnos. ¿Qué tiene Jerusalén? Ahí te van a matar, vámonos para otro lugar. El mundo es tan grande, pero no es el propósito de Dios. El Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Se lo está diciendo a Pedro. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro está siendo usado para distorsionar la voluntad de Dios. Y recordemos que Satanás, el enemigo, se disfraza de ángel de luz. Pero una cosa nosotros sabemos, que si algo se levanta y un proyecto es en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, va a prosperar. Pero si es un capricho del hombre, no va a prosperar.
se va a caer. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Somos discípulos de Él porque seguimos su palabra, porque creemos lo que está en ella. Si el Señor dijo en su palabra, grandes cosas verán, grandes cosas harán en mi nombre, yo lo creo. Yo lo creo. Pablo resucitó. Y los discípulos resucitaron también a los muertos, sanaron enfermos. Grandes cosas verán, grandes cosas harán. Pero ¿de qué forma, de qué manera? Siendo discípulos de Cristo. ¿Cómo lo hizo Él? Teniendo comunión con el Padre. Cuando fue donde Lázaro, el Señor le dice, Padre, yo sé que tú siempre has estado conmigo. Le está diciendo, Señor, lo que ahora te voy a pedir va a ser para glorificar tu nombre, no para que se pusiera sus estrellitas Jesús en la tierra, no. Era para glorificar el nombre de Dios. Y así lo hizo. Así lo hizo. Pidió, rogó al Padre para que el Señor pudiera glorificarse en ese momento. Mis amados hermanos, quiero recordarles que Cristo tiene un lugar número 1 en la vida del creyente. Y le buscamos y le queremos y queremos saber más de Él, porque Él es el centro de la vida de todo creyente. No existe un seguidor de Cristo que no confíe en Él, que no crea en Él, que no dependa de Él. Todo creyente de Cristo, como discípulo, busca hacer la voluntad de Él. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué fuerza domina tu vida? ¿A qué me refiero con respecto a esto? Porque tenemos dos fuerzas que están siempre en nuestra vida, y es el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Ahí tenemos dos cosas. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar estás? ¿Eres discípulo de Cristo o te has rendido a su señorío? ¿O caminamos en la naturaleza caída del viejo hombre? ¿Dónde estamos? El apóstol Pablo habla a los romanos de cómo vivir en el Espíritu. Pero vean lo que él dice. Me gustaría que buscáramos Romanos capítulo 8. Versículo 1 en adelante. Dice su palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vaya tomando nota. Versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esa es la razón por la cual Jesús viene a habitar entre nosotros. Porque el mundo se ha corrompido y siempre a través de los tiempos ha estado contaminado. Pero Dios viene a darnos esa redención a través de Cristo Jesús. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Usted y yo, los que conocemos la palabra, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos lo que sigue. Pablo hace una diferencia en los versículos 5 en adelante.
¿Y qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿me están siguiendo? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Me están siguiendo? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué lindo es el Señor. Y esta porción de Romanos capítulo 8 no necesita explicación. Sigamos leyendo. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga bien, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Está contestada nuestra pregunta ahí? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice su palabra. Lo dice su palabra. En mi Biblia está subrayado esa última parte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros que conocemos la palabra. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso les digo, esta porción de Romanos, capítulo 8, está claro. Está sumamente claro cuáles son los deberes del cristiano. ¿Qué debemos seguir? Anhelamos, deseamos conocer más de aquel que nos salvó. Eso es Jesús, su persona. Yo quiero saber más de su persona. Él es el centro de la revelación bíblica. Todo este libro, desde Génesis, Apocalipsis, habla de Cristo. Desde el principio hasta el final habla de Cristo. Yo quiero saber eso. Anhelo empaparme más de la sabiduría de Dios. Saber sus favores. Saber de su gracia. No quiero probarlo. Yo no quiero probar al Señor hasta dónde el Señor pueda llegar. Yo no quiero probarlo. Yo simplemente quiero saber lo grande que Él es. Jesús lo entregó todo. Jesús fue torturado, fue azotado, lo ofendieron, se burlaron de Él. Es de eso que debemos de aprender. El Hijo de Dios pasó todo eso por mí. Pasó todo eso por cada uno de nosotros. Mis pecados, en cada latigazo del Señor, le estaban pasando la cuenta mía.
la cuenta de cada uno de nosotros. ¿Dijo algo él? ¿Qué dice Isaías? Que como, sí, enmudeció su boca, no habló, pero como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ah, no, pero a nosotros nos tocan y, ay, qué difícil. Con una mala mirada nos hieren. Sí. El pastor pasó a la par mía y no me habló. Ya no voy a esa iglesia. No, le quise hablar en la calle y ni me volvió a ver. Hermano, cada uno de ustedes tiene sus ocupaciones. Pero hay algo que todos coincidimos y es que tenemos una relación genuina con Dios. Nosotros oramos por cada uno de ustedes. Y aun cuando nos reunimos en las casas, en los hogares, les decimos, oren por nosotros. Necesitamos la oración. Necesitamos la oración. La semana pasada llamé a mi hermana María Moedo, una mujer de oración. Y al final de la conversación yo le dije, hermana, no se olvide de orar por nosotros. Porque para el Señor no hay distancia. Ella estuvo con su esposo por 3 años cuidándolo. Y esa mujer siempre oraba. Y una de las cosas por la cual ella ora siempre es porque la palabra del Señor sea pura en este lugar. Que quien se suba aquí a hablar tenga la unción. Ella me lo ha dicho. Es por eso que yo oro. Hermano, yo sé que usted está joven, que usted tiene salud, pero yo oro por estas razones, porque la palabra del Señor no se diluya en ese púlpito. Y así hay muchas hermanas y hermanos que están orando por ese mismo propósito. Y debemos de orar. Debemos de orar. Piensa en el momento cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Pensemos en ese momento en que tomamos esa decisión de seguir a Cristo. Así como Jesús nos llama a ser sus discípulos, seguir a Cristo es buscar hacer su voluntad, es un deseo de seguir sus consejos, compartir lo que nos ha dado a través del sacrificio en la cruz. Eso es ser discípulo, hablar de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántas veces yo les he mencionado que si nosotros ponemos nuestra vida en una mesa, desde que nacemos hasta el día de hoy, lo único que vamos a encontrar son bendiciones? De esta me salvó el Señor. Y seguimos, el año tal me salvó de una enfermedad. Y seguimos en el año tal una crisis con mi familia. Pero en medio de todo esto, el Señor siempre me ha dado la victoria. Cuando usted mira su vida, usted está viendo de que el Señor solo le está dando bendiciones. En medio de un proceso. Porque solo cuando nosotros ponemos en la mesa nuestra vida es que nos damos cuenta de los tiempos. Pero cuando lo estamos viviendo, es diferente.
Pero ahí es donde el Señor nos pide que nosotros nos doblemos nuestras rodillas y le digamos, Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que estoy pasando, pero una cosa te pido, dame fuerza para salir de todo esto. Porque Él es el dueño de los tiempos. Y Él sabe cuándo usted va a recibir esa bendición que tanto anhela. Pensemos en eso. Hablemos del Evangelio, comuniquemos su palabra, no nos quedemos callados. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos mueve entonces? ¿Qué es lo que me mueve como creyente? ¿Me mueve la carne o me mueve el espíritu? ¿Me mueve el orgullo? ¿Me mueve el egoísmo? ¿Me mueve la avaricia? ¿Me mueve la envidia? Esos son frutos de la carne. Algunas veces nos volvemos hasta idólatras. Sí. De cosas pequeñas, insignificantes, pero que no podemos vivir si no estamos dependiendo de eso. Cuando estamos completos en Cristo Jesús, no nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Lo único que usted necesita con Cristo Jesús es estar conectados y estar siempre de la fuente de poder a través del Espíritu Santo. Y es esa comunión que usted tiene con el Padre. Yo puedo trabajar y puedo estar orando. Yo puedo trabajar y puedo tener comunión con Dios. Y entonces ahí es donde nos van a decir que somos locos. No sé cuánto les ha sucedido. Bueno, ¿y este qué ahora? Solo cantando, riéndose, le hablan fuerte y él se pone a reír. Pero usted no sabe cuál es la comunión que ese cristiano, ese creyente tiene. Porque siempre piensa, el creyente en plena comunión siempre piensa, yo no voy a perder mi salvación por algo tan sencillo. Por un reclamo. ¿Lo hice mal? Sí, lo hice mal. Lo acepto, lo hice mal. Deme la oportunidad de volverlo a hacer. Ya. Y lo hago con gozo. Todos cometemos errores. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué nos dice el Salmo 138:6? Yo considero que estas son palabras muy fuertes para aquellos que están definiendo su vida en la carne o en el espíritu. Dice el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso, Él es grande y atiende al humilde. Aún en su majestad, en su grandeza, Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es como un rey. Usted no va a llegar delante del rey a exigir. No. Si usted quiere algo, usted va a llegar sumiso. Y va a llegar a proponer, no a exigir. Me gustaría hacer esto. Me gustaría obtener esto para tener beneficios. Usted no va a llegar a decir, yo exijo que me den esto porque lo necesito para el bienestar de mi familia. Eso es lo que está diciendo el Salmo 138:6, porque Jehová es grande, excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Me gustaría que buscáramos Isaías 57:15, porque así dijo Jehová, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en las alturas y cuyo nombre es el santo.
yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es. Venimos delante del Señor con sencillez, no a exigir, no a pedir. Venimos a darle las gracias. Aún así esté pasando por la adversidad o el problema más grande, doble sus rodillas y dele las gracias al Señor. Si está pasando por una enfermedad o por una situación difícil, dele las gracias al Señor. Aún cuando nos estén dando esas notificaciones difíciles, démosle la gracia al Señor. En todo tiempo tenemos que darle la gracia al Señor. Un pasaje más, Santiago 4:6. Santiago 4:6. Mire lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En todo esto tenemos nosotros que pedirle. Vamos a tocar una puerta, quizás de empleo, quizás una oficina de gobierno o quizás algo importante que estemos haciendo en nuestras vidas y tocamos puerta. Digámosle al Señor, Señor, pon gracia en esa persona que me va a atender. Pon gracia. Yo he escuchado testimonios de que han llegado a las oficinas nerviosos y que ahí mismo han orado y le han dicho al Señor, Señor, pon gracia en la persona que me va a atender. Y cuando esa puerta se ha abierto y le han llamado, eso es lo más lindo y delicado que hay. Cosa que usted no esperaba, ahí lo recibe. Pero es pidiéndole al Señor que ponga esa gracia divina en cada uno de nosotros. Cuando hablamos, mis hermanos, cuando hablamos del costo del discipulado, hablamos de esa gracia del Evangelio que debe ser buscada a través de su palabra, a través de doblar nuestras rodillas delante de un Dios grande y poderoso. Esa gracia la necesitamos. Y que el Señor ponga gracia en cada uno de nosotros. Lo necesitamos. El discipulado es una gracia que nos llama a seguir a Jesucristo. Es de alto precio porque cuesta la vida de un hombre. Costó la vida, la sangre de nuestro Señor Jesús. Y esa gracia, y es gracia porque a través del sacrificio de un hombre podemos alcanzar la vida perdurable, podemos alcanzar la vida eterna. Revisemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. La palabra del Señor nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Asimismo, el Señor lo dio a conocer y dio a conocer su gran amor, ese gran amor que tiene para con la humanidad. Mis amados hermanos, es una gracia costosa que usted ni yo podemos pagar. No hay forma de pagar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. A Él sea toda
la gloria. Por encima de todo es gracia, porque Dios no estimó a su Hijo como un precio demasiado costoso para pagar nuestras vidas, sino que la entregó por amor. Dios lo hizo por amor. Cristo tomó esa decisión de dejar su trono de gloria y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y esa gracia de alto precio es la encarnación de Dios. Es Cristo mismo. Revisemos lo que menciona 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una pregunta más, hermanos. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Nos olvidamos que con Cristo y en Cristo lo tenemos todo. Debemos de recordar eso, que con Cristo y en Cristo lo tenemos todo. Aprobación, aceptación. ¿Qué necesitamos? Somos redimidos por esa sangre preciosa. O quizás estaremos pensando que necesitamos aceptación o reconocimiento social. Eso sería para nosotros como humanos un reconocimiento social. Pero recuerden lo que Pablo dice una vez ya él conoce el Evangelio y conoce a Cristo Jesús. Todo lo que tengo lo estimo por basura, por amor a aquel que lo entregó todo. Todo lo que tengo lo estimo por basura. Y prosigo a la meta, dice Pablo, al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo Jesús. No nos hace falta absolutamente nada. Quiero ir terminando, mis hermanos. Me gustaría que revisáramos lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, acerca de la gracia. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el propósito, mis hermanos. Dios está preparando un pueblo santo. Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. Porque donde usted va, usted no necesita este cuerpo, ni esta ropa. Usted no necesita nada. Qué lindo es el Señor que no vamos a tener este rostro que no a todos les cae bien. Qué lindo es el Señor que no voy a tener este cuerpo
que tiene dolores, que es exigente. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duelen las rodillas. Con el Señor no vamos a tener ninguna necesidad más la que Él va a suplir. Con Él estamos completos. Con Él estamos completos. Y seremos semejantes a Él, seres de luz, quienes van a adorar y glorificar el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Mis hermanos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Estamos completos en Cristo Jesús. Tenemos contentamiento, tenemos gozo, tenemos gratitud. Gratitud por lo que Dios ha dado y nos ha permitido tener en su soberanía. Él sabe que recibimos y Él sabe lo que no recibimos. Él lo sabe. Él lo sabe perfectamente. Pablo lo dijo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Oiga bien, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como padecer necesidad. Qué lindo es el Señor, que nos enseña a que somos completos en Cristo Jesús, a que vivamos lo que hoy el Señor nos ha dado y sea feliz, gócese, porque este es el día que hizo el Señor y nos alegramos y nos gozamos. Este es el día que ha preparado el Señor y que nunca más usted volverá a repetir. Este es único. Este día es único. Póngase de pie, mi hermano. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No es más que rendirnos. El Señor ya no necesita sacrificios. Él no quiere sacrificios. Y Él no aceptaría un sacrificio de parte nuestra. Porque el único sacrificio acepto delante de Dios es el que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio, nosotros tenemos entrada a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Busca más de su palabra, busquemos más de la palabra del Señor. Llenémonos, renovemos nuestra mente para poder estar firmes en su palabra y en ese llamamiento que el Señor nos ha hecho. No podemos ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Honramos a aquel que nos libró. Honramos a aquel que rompió nuestras cadenas. Honramos a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. La palabra nos transforma y como creyentes debemos saber cuáles son nuestros deberes como cristianos. Romanos capítulo 12, quiero terminar con esto. Versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestra renovación y de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentémonos delante del Señor. Presentémonos delante del Señor. Él conoce mi necesidad. Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Pero en medio de todo eso, Él quiere saber cómo está mi corazón. Hay gratitud en mi corazón, hay alegría y gozo en mi corazón, siento paz, tengo comunión con mis hermanos. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero vamos a recibir de Él conforme a su voluntad. Cuando vengamos delante de Él, digámosle: Señor, gracias. Gracias. Y si en algo te he fallado, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder tener en mi vocabulario esas palabras esenciales. Perdóname, lo siento. Son palabras esenciales, como decir gracias cuando nos dan algo. Son palabras esenciales. Perdóname, en el nombre de Jesús. Quiero orar por ustedes, mis hermanos, y quiero pedirle al Señor. En su palabra reconocemos que su palabra nos dice que si alguno entre vosotros está falto de sabiduría, pídalo al Señor, que Él es abundante para darlo. Y quiero que oremos los unos por los otros. Quiero que oremos por la familia. Quiero que oremos por nuestros hijos, por los nietos. Quiero que oremos por ese núcleo pequeño que Dios nos ha dado, nuestra familia, la esposa, el esposo, nuestros hijos. Hágalo. Ponga a sus hijos en las manos del Señor. Ponga su vida en las manos del Señor. Ponga a su esposa y la esposa ponga a su esposo en las manos del Señor. Aunque no esté aquí, pero usted hágalo. Ese fue el hombre que tú me diste y yo soy la ayuda idónea de ese hombre. Por lo tanto, yo lo pongo en tus manos, Señor. Ponga a sus hijos, ponga a su familia. No sé cuál es la petición que usted tiene, ni sé qué tan grande será, pero para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor todo es posible, pero pídalo creyendo, pídalo confiando en el Señor, porque el secreto del milagro, para que se realice un milagro, es creer en aquel, creer en Cristo Jesús, creer en aquel que lo venció todo, pero en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, Señor. Venimos delante de ti con corazones sencillos, humildes, llenos de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Quizás tenemos muchas preguntas, Señor, pero en medio de todas, tú nos vas revelando que estamos completos en Cristo Jesús, que no nos hace falta nada, que tú, Señor, lo entregaste todo y lo entregaste por amor, que tú dedicaste, Señor, tu vida para caminar en santidad y dejarnos un ejemplo de conducta como creyentes en esta vida. Padre, gracias te damos, Señor, porque la gracia del Señor es para salvación y es por medio de la fe. Gracias, Señor, porque tú pensaste en ese plan perfecto que tú tienes
desde antes de la creación, tú nos conocías, Señor, y te damos toda gloria. Ponemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos en el hueco de tu mano, donde nadie será arrebatado. Ayúdanos, Señor, que a través de nuestro ejemplo puedan llegar otros al conocimiento de Cristo Jesús. Y que podamos hacer discípulos, como dice tu palabra, discípulos semejantes a Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Salúdense, hermanos. Eres mi respirar. Así es. Tú eres mi respirar, Señor. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor.